Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos otra vez en este espacio de la Sociedad Peruana de Filosofía. Esta noche tenemos a Gustavo Flores Quelopana, quien ha accedido a la invitación para esta entrevista. Esta noche vamos a hablar de su libro, eh, titulado Agonía de la modernidad sin absolutos, acotaciones sobre la tragedia del vacío nihilista. Como ustedes saben, Gustavo es un destacado filósofo peruano, es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. Eh, Tiene muchísimas publicaciones, tiene una larga línea de publicaciones y de eso nos vamos a hablar esta noche. Vamos a empezar con la pregunta siguiente sobre este libro y cómo se enmarca dentro de la larguísima trayectoria intelectual que tiene Gustavo Flores. Como una manera también de repasar los libros, no sé si previos, ¿no?, que se ha escrito. Buenas noches, Gustavo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación de la Sociedad Peruana de Filosofía. Sí, bueno, Gustavo, como ya te había dicho, podrías mencionarnos un poco de cómo se inserta este libro dentro de tu trayectoria intelectual, cuál es el giro, cuál es la nueva propuesta que nos estás planteando ahora. En realidad, el tema de la crítica de la modernidad no es moderna, no es actual, no es última en mis investigaciones. Tanto así que en el prólogo del libro, que te lo mandé, has podido leer un párrafo en el que hago una enumeración de diversos libros con títulos que son críticos hacia la modernidad. La novedad más bien en este libro es que abordo el tema desde la descomposición de la idea atomista del ser, cosa que lo había obviado en los anteriores libros de crítica a la modernidad y a la posmodernidad. Además, este libro es posterior, porque ha sido publicado hace 2 semanas, a uno que publiqué en el mes, si no me equivoco, en el mes de febrero, sí, sobre Arguedas. Y es que no es fácil dar cuenta del proceso intelectual, porque las ideas se parecen, mira, Carlos, las ideas se parecen a cauces de un gran río, y cada una de ellas sigue su propio curso independiente, y te asaltan en el menor resquicio del camino. Y entonces no sabes, en realidad, no sabes en qué momento eh, se va a plasmar el libro, qué curso va a seguir, qué va a detenerse en su camino, qué va a descubrir. Y, y el escritor, el pensador, es más bien algo así como un seguidor del viento del espíritu. Por lo menos así me sucede a mí y así lo siento en mi proceso de escritura. Mi primer libro fue publicado en el año 1986, en la etapa marxista. Saliendo de la universidad, me aboqué a leer a Marx directamente, la literatura del marxismo occidental también, y tuve 10 años de pensamiento marxista y publiqué más o menos unas 10 obras. Y, y pues me tomó mucho trabajo romper con la modernidad, mucho trabajo darme cuenta de las grandes limitaciones y obstáculos que se cobijaban en su seno. Porque después de esa etapa pasé a una etapa culturalista frankfurtiana, de la Escuela de Frankfurt. Y posteriormente ya fui encontrando mi propio camino a través de la reflexión paralela de la crítica de la modernidad y también de la crítica del eurocentrismo, que me abrió las compuertas de la filosofía precolombina o de la filosofía andina. Y es muy curioso, yo mismo me desconcierto
no puedo dar una explicación coherente, porque recuerdo muy bien que lo que me hizo romper con el marxismo fue la vena poética. Yo estaba escribiendo un texto que ya tenía más o menos 80 páginas sobre una crítica al imperialismo. De repente sentí una cosa fisiológica en la garganta que me ahogaba, me asfixiaba. Mi esposa estaba encinta, venía nuestro tercer hijo. Y yo le pedí a Dios, siendo ateo, materialista, marxista, le pedí a Dios que me diera un hijo varón, pues ya tenía 2 hijas mujeres. Deseaba un hijo varón, pues. El orgullo de un padre siempre es tener un hijo varón. Y esta mezcla de cosas con la crisis espiritual e intelectual que tuve me hizo desembocar a los 2 días en un poemario que se llamó Madrigales del Fuego Prometeico y del Arcano Interior, que se inspiraba en realidad en los grandes poetas griegos, Esquilo, Eurípides y Sófocles. Fue mi inspiración, porque nunca descuidé la lectura de la cultura general, la poesía, la literatura, la ciencia, siempre he amado los libros a través de mi padre que me enseñó. Y entonces fue la poesía la que me permitió romper con el materialismo seco y duro del marxismo. Me liberó. Obviamente que esto también coincidió con la crisis de la perestroika, el derrumbe del bloque soviético y cosas fácticas. Entonces, en este camino tan inexplicable que es la creatividad cultural o espiritual, yo intenté de alguna manera dar cuenta de ella cuando sufrí un accidente automovilístico. En mi juventud he tenido por largo tiempo automóvil propio y sufrí un accidente que casi me cuesta la vida. Y entonces, no por narcisismo, sino por angustia existencial, escribí mi primera autobiografía, que se llamó Más acá de los anhelos, el 2005. Entonces, allí hago una evaluación, trato de darme una explicación de mi recorrido intelectual. Y por entonces ya había dejado ya bastante atrás el marxismo, ya había pasado la escuela frankfurtiana, ya había pasado el culturalismo, ya había abierto la vena mitocrática, pero todavía me faltaba muchísimo más. Yo creo que Dios quiso que me perdonara mis pecados para proseguir algún tiempito más en este mundo y poder cumplir alguna tarea más. Y entonces hice mi primera evaluación. Ha sido por esa angustia existencial y metafísica de que casi me lleva a la muerte, ese accidente automovilístico. 2005. Al 2007 muere mi esposa, fallece, cáncer al pulmón, pero la vida continúa. Y la vida intelectual prosigue, se intensifica y va abriendo nuevas vías. Ahí voy desarrollando la crítica al pensamiento de la posmodernidad, a la modernidad misma, hasta llegar por vías que no son menos tortuosas a este libro que se llama Agonía de la modernidad sin absolutos. Acotaciones sobre la tragedia del vacío existencial. Porque yo veo acá que hay un problema metafísico preciso. Y este problema metafísico preciso, uno se hace consciente cuando se deja llevar de la mano por los buenos conocedores de lo que sucedió en el siglo XIII, XIV y XV. Y en este caso me estoy refiriendo a una reciente lectura de un libro que quizá desató este otro libro que estoy dando a conocer, Agonía de la Modernidad. Me refiero al libro de Cornelio Fabro. Es su tesis. Se llama el problema del principio en el pensamiento tomista. Su tesis en la Universidad de Roma. Es un documento valiosísimo. Cornelio Fabro además tiene una reputación bien ganada de ser un riguroso conocedor del pensamiento tomista que ha hecho aportes muy originales. Entonces, a través de su lectura,
deja claro y bien sentado el principio de que el aporte metafísico de la revolución tomista en el concepto del ser se pierde no con autores estrictamente seculares ni inmanentistas, sino se pierde con la escolástica tardía o la escolástica decadente. ¿De quién? De Báñez, de Suárez, de Belarmino, que efectúan una lectura formalista de la esencia. ¿Y por qué es esto importante señalarlo? Porque el concepto del ente y la esencia en Tomás de Aquino es un concepto de punto de partida. El punto de partida de Tomás de Aquino es el ente, o sea, lo empírico. Pero el ente lo concibe como causado y participado. Esto es posible porque él conceptúa que la esencia y el ser constituyen el ente. La esencia y el ser constituyen el ente. Por lo tanto, el ente es la esencia que tiene ser. Estas dos afirmaciones son cruciales para poder entender lo que viene después. Porque a partir de la concepción formalista de la esencia, se pierde y empieza el gran olvido del ser, que es encarnado por la modernidad. Entonces, no es precisamente con la revolución científica de Galileo y Copérnico y en adelante con estos autores, ni con Descartes, que empieza el olvido del ser. El olvido del ser empieza con la escolástica decadente del propio Báñez y obviamente los tomos importantes que le dedica Suárez a la metafísica. Allí está sentada la base del cual se hace hipotecaria el proceso de la modernidad. Entonces, para mí fue fundamental dar cuenta de este punto de partida y cómo se prolonga a través del tiempo y de la filosofía peruana a través de sus autores principales y de muchos autores también contemporáneos del pensamiento europeo. Gracias, Gustavo, por habernos hablado también un poco más de ti. Hay muchas personas que te conocen, pero hay otras que no. Así que ha sido importante que hayas hecho un repaso de esa transformación vital. O sea, la transformación de tus ideas ha sido a partir de tus experiencias personales, de este accidente que nos acabas de nombrar, que ha sido crucial en tu vida y en tus reflexiones. Y también nos has hablado acerca del meollo de este libro, ¿no? Nos dices que tu crítica a la modernidad no es reciente, ¿no? En este libro, sino que ya lo vienes planteando en anteriores. Vamos a seguir conversando con Gustavo. Quizá, Gustavo, nos puedes aclarar algunos conceptos de los que tú nombras en este libro. Bueno, siento que ya de modernidad nos has hablado un poco, pero quizá puedes decirnos qué entiendes por modernidad, cuáles son las cosas malas de la modernidad, y también sobre estos dos absolutos o sobre los absolutos que la modernidad ha hecho desaparecer. ¿Puedes hablarnos más sobre estos conceptos para que el público que no está muy metido en la filosofía pueda entender? Sí. La modernidad es más que una época. La modernidad es un estado del espíritu. La modernidad es una forma de vivir el mundo. Y la forma de vivir el mundo de la modernidad está caracterizado por una visión secularizada y regida por el principio de inmanencia, que prescinde de toda trascendentalidad y sobre todo de la trascendencia divina. El hombre se va a autoproclamar como el ente dominante, es el ente prometeico que va a dictar su ley a sí mismo.
Y esto se consagra a través de la ilustración que proclama a la razón autónoma como la reina metafísica en el mundo humano. Entonces, las esencias, a partir de este fenómeno de inversión del punto de partida, van a ser concebidas como producto de la mente humana y no como algo derivado de la realidad. De ahí que el hombre moderno no sea un hombre ontológico. El hombre moderno es un hombre epistémico, es un hombre nociológico. Y se pierde entonces el gran trabazón que existe entre la esencia y el ser, el ente y la esencia, el ente y el ser. Se queda en el mero horizonte del ente, porque concibe la esencia como algo creado por la mente. Las esencias ya pierden su conexión con la realidad y son más bien producto de la mente humana, son una abstracción. Tanto el racionalismo como el empirismo desarrollan esta línea de pensamiento. Pero el estado de ánimo de la modernidad misma está guiada y regida por el cientificismo, posteriormente por el industrialismo, luego por el tecnologismo, para que actualmente se derive en individualismo y culmine en nihilismo, que es el producto natural de esta inversión en el punto de partida. El punto de partida ya no va a ser el ser, el punto de partida va a ser el conocer y por lo tanto va a ser el sujeto. El sujeto autónomo es el que determina lo que es el ser. Esto está muy bien dicho en la crítica de la razón pura de Kant, cuando dice que el conocer es el que pone el ser, es el que construye. El constructivismo está sentado en sus bases en el propio criticismo kantiano. Y la línea de pensamiento es coherente hasta llegar al nihilismo más extremo del posmodernismo, con todos sus adalides que culminan en Bátimo y por el cual la razón misma es postergada y es relegada, poniéndose en su lugar al deseo y al individuo soberano. Una multiplicidad de yos autónomos son los que rigen ahora el universo y el cosmos. Tanto es así que esto tiene su derivado en la ideología de género. Claro, si todo es construido, tenía que llegar el momento en que el propio sexo sea concebido no como sexo, no como algo natural, sino como género. Cuando por el contrario, las cosas son las que tienen género. Los seres humanos tienen, y los seres vivos tienen sexo. Pero como el pensamiento moderno es formalista en esencia, es nominalista, entonces concibe todo bajo la vorágine autoritaria de la voluntad de poder. Y la voluntad de poder del sujeto autónomo, dividido en una multiplicidad de mónadas autónomas, son las que van a determinar la construcción de todo lo que ellos creen que pues, es construible, y entre ellos su propio sexo, llamado ahora género. Esto es una manifestación clara del nihilismo. Para todos es noticia lo que ha sucedido en Alemania hace, me parece, un mes. La marcha de los hombres carnero o de los hombres oveja. Como el género es construido, han desfilado los que se creen ovejas y han desfilado seres humanos vestidos de oveja y balando como oveja. Y obviamente no faltaba el pastor que las guiaba. ¿Dónde está la sensatez humana? ¿Dónde quedó la razón humana? La razón humana no interesa. La normatividad de la razón, la ciencia y de Dios han quedado atrás. Ya no vivimos la muerte de Dios, ahora vivimos la muerte de la razón. Esa es la culminación del nihilismo. La modernidad ha girado el principio que guiaba la sensatez humana, que era una sana relación con las leyes naturales y con las leyes divinas, con la realidad misma. Esto ahora ya no existe. Ahora lo que se impone es el constructivismo llano y autoritario y arbitrario del deseo individual. ¿Qué es lo que se impone y qué es lo que impera? Obviamente, para ser más justos con las cosas,
tendríamos que decir que esto tiene su cuna y su lugar de mayor desarrollo en la civilización del occidente neoliberal. Es allí donde ocurren estos disparates. Estamos viviendo un disparate civilizatorio en el corazón mismo del nihilismo posmoderno del occidente neoliberal, donde la gente se cree perro y sale a marchar como perro, se cree oveja y salen a balar como ovejas, y así sucesivamente. Las mujeres se casan con aviones y hay jueces que los sancionan, que admiten que copular con una vaca, y cosas. La zoofilia ahora avanza a pasos acelerados, como también quiere consagrarse una ley a favor de la pedofilia. Todas estas aberraciones son inherentes a la disolución de la normatividad de la razón y de la moral, que son propias del pensamiento nihilista y son propias de haber renunciado al nexo que existe en la realidad misma entre lo inmanente y lo trascendente. Y tenemos actualmente entonces sus resultados deshumanizadores. Un mundo deshumanizado, un mundo invertido, hombres que se sienten mujeres y mujeres que se sienten hombres, y eso que estamos quedando muy cortos porque la lista del LGTBQ y más es numerosísima. Entonces, Sodoma y Gomorra han quedado como niños de pecho. Ahora, sí, parece mentira, ya quedan como niños de pecho y de cuna. Ahora este mundo luciferino los ha rebasado largamente. Largamente este mundo, la perversión la ha llevado a límites inimaginables. Y es por eso que es intrínsecamente inherente al nihilismo cultural, la guerra nuclear. Claro, el hombre no vale nada. El hombre es realmente lo que se le antoja. Puede ser un abejorro, puede ser una paloma, puede sentirse perro, lo que quiera. Entonces, en ese contexto cultural, las élites del occidente neoliberal pueden recurrir a la guerra nuclear como actualmente lo están ostentando, de manera irresponsable y desquiciada, las élites mismas, en cualquier momento. Puede desatarse un Armagedón como estamos ahora. Antes, hace 5 años, todavía el reloj del apocalipsis estaba a 1 minuto. Ahora no estamos a 1 minuto. Estamos sobre el segundo del apocalipsis nuclear. ¿Esto es una casualidad? ¿Esto es arbitrario? ¿No tiene que ver nada con el mundo moderno y su devenir nihilista? No, al contrario, tiene que ver mucho con este giro en el principio de la trascendencia, habiendo sido abandonada por el principio de la inmanencia, que se ha convertido en totalitaria, se ha convertido en absoluta. En nuestro medio, aunque quizá me salte las preguntas, Mariano Iberico habló del absoluto. Pero quien ha leído con calma los libros de Iberico no podrá pintar un cuadro del que no le corresponde. Él no habla de un absoluto teísta. Él es un gran plotiniano. Domina muy bien y conoce a Plotino de pe a pa, al revés y al derecho. Y esto lo hace a él partidario del absoluto, del panteísmo. Porque el ser y el aparecer son encontrados no en una unidad trascendente, sino en una unidad de un absoluto inmanente. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que no rompe con el principio de inmanencia. Y las principales figuras de la filosofía peruana han seguido a pie juntillas la dictadura totalitaria del principio de inmanencia, salvo poquísimas figuras de la filosofía nacional, como son, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúnde, Alberto Wagner de Reina, el teólogo de la liberación Gustavo Gutiérrez, mi maestro fue el doctor José Antonio Russo Delgado, que aunque no lo plasmó en sus libros, tiene unas polémicas en el texto de Parménides, en su libro de Parménides tiene una polémica gravitante y a favor de Cristo. Esto me llevó a preguntar a su hijo diplomático ya en retiro, que vive en los Estados Unidos, y esto ha sido la semana pasada. Le pregunté si era un hombre de fe, y si era de fe católica, y era hombre de misa. De misa, me dijo que sí. Yo lo conocí, al doctor, tuve la fortuna de poder franquear ese muro que ponía el doctor Russo Delgado
a todas las personas. Y yo franqueé, apenitas rasguñé algo cuando me dio la dirección de su casa para poderle llevar unos libros. Y entonces, el pasaje Ocharán, Miraflores. Llegué, había un hermoso parque de unos sauces hermosos grandes, un lugar muy bonito, muy tranquilo. Entro al pasaje y casas de clase media alta. Su puerta estaba en el fondo, primer piso, toco la puerta, me abre el doctor, sale, y no había ni un solo confortable en su sala. Él, sin ningún resquemor, me dijo: mira, Gustavo, disculpa que no te haga pasar, pero mira cómo vivo. No tengo muebles. Apenas tengo una mesita para donde pongo mis libros y mi cama. No, doctor, le digo, no, qué ocurrencia, no vengo a molestarlo, he venido a cumplir mi palabra, a entregarle este libro. Me bastó, y me dio unas palabras de elogio a los libros. Me bastó esa experiencia que tuve para ver lo que él era un verdadero, él vivía como un santo, vivía como un anacoreta, vivía para el pensamiento y para el espíritu. La coherencia de este hombre me impresionó fuertemente, y era otro de los sublevados contra el principio de la inmanencia que marcó la pauta en la dictadura de la mayor parte de los pensadores filosóficos del Perú. Inclusive Paco Miró Quesada rompió con todo principio trascendentalista. Ni qué decir, pues, de otros pensadores que han seguido una vía epistemológica, pragmática, analítica, y que han sido totalmente sumisos a este principio de la modernidad. Pero no solamente esto ha ocurrido en el Perú, sino también en el mundo, y sobre todo en el viejo mundo. Uno de los filósofos últimos, que se llama Marion, Jean-Luc Marion, él tiene la fenomenología de la donación, y es muy celebrado, porque aparentemente tiene una postura cristiana, ateísta, pero bien visto su libro, con frialdad, termina en un idealismo subjetivo. Ni siquiera termina en un idealismo objetivo tipo Platón. Obviamente está lejos de cualquier idealismo absoluto tipo Hegel. Pero el idealismo subjetivo es tal que se corresponde íntimamente con el principio de inmanencia de la modernidad, y de la cual se deriva el actual solipsismo. Y estas cosas también se repiten en otros autores que se llaman teístas, pero que se traban, como por ejemplo Leonardo Polo. Cornelio Fabro es el que mencioné al principio. Leonardo Polo también. Él tiene un libro interesante que se llama Acceso al Ser, pero su acceso al ser se queda en mera epistemología y traza un cauce profundo, un hiato que no permite la conexión entre el pensamiento y la realidad misma. Entonces, lo que estamos viendo es en realidad una crisis del espíritu disolvente de la modernidad. ¿Esta crisis tiene solución? ¿Esta crisis, su solución ha de ser teórica? Yo creo que la solución teórica no puede ser prescindida. Es imprescindible postularla, plantear una nueva metafísica. Sin embargo, las ideas son ideas. El mundo tiene que hacer un giro espiritual. Y este mundo está en capacidad de hacer un giro espiritual. Este mundo donde predomina la tecnología, el individualismo, el consumismo, está en capacidad de hacer un giro espiritualista. Yo lo dudo profundamente. Yo creo que este mundo va hacia una autodestrucción acelerada, precipitada, a pesar de que existen orbes civilizacionales como la china, la rusa, la islámica, que se oponen y se resisten a caer en este precipicio, pero al parecer hasta el momento no va el curso de la historia hacia esta dirección. No va tan fácilmente a triunfar el mundo multipolar. El mundo unipolar es muy amenazante. Dios quiera, o sea, la providencia, que no lleguemos a un desenvolvimiento apocalíptico, porque todo apunta hacia ello. Y que marchemos, obviamente, con algunos traumas,
pero por un tránsito más pacífico de las cosas, en donde el mundo pueda transitar hacia el desbaratamiento y desmontaje de toda esta soberbia humana que ha significado la intronización del principio de inmanencia. No estoy diciendo, como alguna vez lo planteó Nicolás Berdiabev, no estoy diciendo que es posible un retorno a la Edad Media. No va a haber Edad Media, no hay retorno a la Edad Media, no hay retrocesos en la historia. En eso tuvo razón Hegel. Lo que va a ser, va a haber una nueva recomposición del espíritu, ya sea por mano providencial o por mano humana, pero hacia ello marchamos, porque el bien no va a ser derrotado por el mal que se está multiplicando en estos momentos en la historia humana. Yo a veces pienso que la historia de la humanidad ha sido una lucha entre la materia y el espíritu, ¿no? Y siento que en la Edad Media el espíritu era el que ganaba, eh, el que entró con mayor fuerza, el que desplazó de alguna manera a la materia. Y desde la modernidad en adelante es al revés más bien, la materia es la que se impone sobre el espíritu. O sea, y estamos todavía con mucha influencia de la modernidad, o sea, siento que en esta tirazón la materia está allí, ¿no? Está imponiéndose el espíritu y tú dices que esto va a continuar y que se va a producir una mayor crisis, si es que lo entiendo. Bueno, lo interpreto de esta manera, ¿no? Es una interpretación muy particular. Yo coincido y me estás haciendo recordar al padre Fortea, que es un exorcista español muy reputado, que tiene varios libros publicados. Uno de ellos se llama Exorcística, Tratado de Exorcística. Yo lo he leído. Y en uno de sus capítulos, que es un libro edificante, no es un libro para asustarse, en uno de sus capítulos, de ahí me has hecho acordar, habla de que ya hemos vivido el milenio. Que efectivamente el milenio en el que el demonio estuvo atado se vivió en la Edad Media. Desde la patrística hasta la Edad Media se vivieron los 1000 años, en donde reinó en todo el orbe, incluso en la cultura musulmana, en la cultura judía y otros orbes civilizacionales, se vivió una intensa espiritualidad. Pero este milenio acabó y de manera terrible, porque se desataron casi de manera inmediata las guerras religiosas en Europa, que fueron un verdadero terremoto para el espíritu europeo. Vino el protestantismo, el Concilio de Trento, es decir, Lutero. Las transformaciones fueron bastante traumáticas y terminó por sepultar. Y el demonio fue nuevamente desatado, según el padre Fortea. Obviamente no es una interpretación canónica. Hay otros teólogos que dicen que el milenio no es artículo de fe y al contrario es una interpretación subjetiva, particular, personal. Pero en fin, yo creo que es muy pertinente reparar en estas reflexiones porque evidentemente el mundo vivió la religión, la unión con Dios de manera muy intensa durante 1000 años. Y esto ha terminado. Ahora vivimos de manera muy intensa nuestra corporalidad, la preeminencia, como has dicho, de lo material sobre lo espiritual. Pero ¿qué nos dicen? Mira, este es otro detalle en el que tú nos haces relacionar. ¿Qué nos dicen las experiencias de los fenómenos sobrenaturales? Que hay fenómenos sobrenaturales psíquicos, hay fenómenos espirituales, hay psicofisiológicos y netamente corporales. Por ejemplo, la levitación, la telepatía, a nivel de santos, no estoy hablando a nivel de esoterismo, la invisibilidad, la hipertermia, la abstinencia de comer. Ha habido santos que no han comido durante 2 décadas sin padecer la más mínima debilidad. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos testimonian? La bilocación, el don de aparecer en 2 lugares al mismo tiempo.
Y uno de los grandes santos que hemos tenido en el propio siglo XX ha sido el Padre Pío, italiano, de Pietrelcina. Reunía una serie de cualidades, de dones del Espíritu, que ¿qué nos dicen en realidad? Nos dicen pues que, que Dios permite en este mundo, en estos casos especiales, ver el anticipo del cuerpo glorioso que todo ser humano salvo va a tener después del juicio final, en el que predomina el espíritu sobre la materia, no como en este mundo donde predomina la materia sobre el espíritu. Es muy interesante, es muy, muy interesante, y todos estos casos están registrados por científicos que son convocados y que únicamente tienen que admitir que no hay explicación desde el punto de vista de la ciencia para esta clase de fenómenos sobrenaturales, que es muy distinto de los fenómenos preternaturales. Los preternaturales son provocados por ángeles o por demonios. Y hay casos. El último es el de Bon Giovanni, en Italia también, que tiene los estigmas en las manos, en los estigmas de Cristo, pero que no ha permitido hasta el día de hoy que ningún consejo científico serio los examine. Al contrario de lo que pasó con los estigmas del Padre Pío, cuya propia iglesia le hizo la vida imposible porque creía que lo simulaba y lo acosó durante bastantes décadas. En cambio, Bon Giovanni ha terminado hablando del juicio final en el año 2012, que iba a venir Jesucristo con los extraterrestres en un ovni. Entonces, hay una gran diferencia, pues hay una enorme diferencia, porque aparte de ello, esta clase de fenómenos en los que se testifica y se verifica su origen sobrenatural, ostentan pues humildad, un giro de humildad en los que los tienen. A diferencia de los que ostentan fenómenos preternaturales, que son exhibicionistas, que son jactanciosos y que hacen gala de poderes. Entonces, hay una enorme diferencia que permite hacer esta distinción. Gustavo, y si nos vamos al periodo prehispánico, porque hay algo también que mencionas en este libro, yo imagino que es el reflejo de las civilizaciones antiguas, ¿no? Muy, pero muy antiguas. En estas se concebía la contradicción, y la contradicción yo la entiendo como esa concordia, o sea, es una complementación, pero también oposición de dos elementos contrarios, que en este caso, bueno, sería el espíritu y la materia, podría ser también el bien y el mal. Y tú dices que en el mundo prehispánico, aquí en el Perú, el demonio era posible, el demonio se imponía. No entendí muy bien esa parte, quizás nos puedas aclarar. O sea, el tema del demonio dentro del mundo prehispánico. Efectivamente. El taoísmo también tiene esta concepción de la unión de las contradicciones en un principio. En este principio que no es trascendente, aunque hay una interpretación no predominante en el taoísmo que sostiene una posición trascendente, pero las posiciones generalizadas, las interpretaciones más extendidas son de carácter panteísta. Bien, dejando tranquilo al taoísmo chino y remitiéndonos al mundo precolombino y al mundo andino actual, con el cual he polemizado y he conversado bastante con antropólogos, amigos, filósofos que se dedican y teólogos que se dedican a este tema. Lo primero que me llamó la atención es que como un mundo antiguo, me refiero ya a lo prehispánico, puede estar exento de la ausencia de la presencia del demonio. No comprendo no comprendo que este era un terreno adánico, era un terreno exento del mal. Porque una cosa es cómo se percibe el fenómeno y otra cosa es el fenómeno mismo. Se dice que los precolombinos aceptaban lo bueno y lo malo como partes del mundo natural y veían a estos agentes invisibles malos como parte de las fuerzas de la naturaleza. Esa era su interpretación. ¿Está bien? Esa era su interpretación. Pero a nosotros
lo que nos corresponde como filósofos es ir más allá de esa interpretación, es preguntarnos si es que entonces se percibió la presencia de lo demoníaco, porque están identificando no solamente entidades benéficas, sino también entidades maliciosas y maléficas en la propia naturaleza, a las cuales, si no se les rinde culto, toman represalias, como por ejemplo los sapos. Entonces, el fenómeno mismo, la fenomenología de lo que aparece, exige analizar la presencia de lo demoníaco, al margen de la interpretación. Y yo soy de la opinión de que efectivamente esta distinción metodológica permite elevarnos por encima de la interpretación precolombina y andina actual, que es muy cuestionable hablar de lo andino actual, porque lo andino actual es sincrético y está mezclado con muchas concepciones cristianas, pero que sin embargo conservan costumbres ancestrales. Ya no se adora a Malquis, ya no se adoran las estrellas, ni al trueno, ni a las fuerzas de la naturaleza, pero todavía sí a los sapos. Entonces, es un cristianismo sincrético el de los Andes. Pero en este cristianismo sincrético se admite los entes malignos como fuerza natural de la naturaleza, pero también los entes malignos como entes demoníacos. Veamos la sutileza, veamos la diferencia que hay. Claro, un mundo pagano es distinto a un mundo cristianizado. Pero fenomenológicamente, el filósofo tiene el deber de hacerse ese tipo de preguntas y interrogarse si estos tipos de entes malignos de la naturaleza no eran entes, no eran acaso demonios. Y por las crónicas y los vestigios que hasta actualmente se puede recopilar, podemos deducir que no hemos sido una ínsula barataria de Don Quijote de la Mancha, en el que acá estaba ausente como si fuese el paraíso edénico los demonios. No, estaban presentes y muy activos. Gran parte de las religiones de toda la América precolombina estaban predominantemente presentes los demonios. Y no hay que ser necesariamente cristiano para admitir esta verdad. Basta una revisión de la fenomenología de la religión para darse cuenta que esto es absolutamente cierto. Últimamente he leído Místicos y Magos del Tíbet, de Alexandra David Nell. Ella es de las primeras décadas del siglo XX. Estuvo en el Tíbet. Y es una estudiosa, una de las primeras estudiosas de la mística tibetana, que tiene una interpretación budista muy, muy personal. Ella va con una concepción europea, pero su adopción del budismo le permite penetrar en ese mundo que es impermeable para el occidental. Y va a contar en ese libro que efectivamente hay cosas inexplicables. Hay cosas inexplicables desde mucho punto de vista, que la ciencia no puede dar cuenta de ello, que ella los ha visto y que se limita a ella a comunicar lo registrado. Pero esto nos remite también, y ella lo menciona, a la presencia de fuerzas demoníacas. Una de las principales actividades del lama tibetano es la lucha contra los demonios y su esclavización. Una cosa muy, muy particular del budismo tibetano. El lama tiene como misión derrotar y esclavizar, o sea, poner a su servicio a los demonios y también a los dioses. Estamos en una concepción politeísta. Así que esto de que en orbes culturales no cristianos no hay demonios es un mito, es una falacia, no es cierto. La ciencia antropológica y etnológica no lo permite ni lo sostiene, no lo permite defender ni sostener. Claro que aquí hay intereses ya de índole nacionalista, de índole jingoísta, patriotero, para hacer esta clase de defensa, porque ahora hay hasta versiones de interpretaciones de la cosmovisión andina
aunadas con interpretaciones políticas. Y eso ya pone en entredicho la imparcialidad de la investigación. Ya son visiones interesadas. Gustavo, y dentro del mundo cristiano, ¿tú no crees que Jesucristo representa también esto? Porque bueno, al menos hay una interpretación que surgió a fines del siglo XIX y comienzo del XX, que venía del existencialismo. Ellos recuperaron a Jesucristo como esta lucha entre el bien y el mal, o como Jesucristo como la representación del bien y el mal, porque él es cuerpo, él es Dios encarnado, él muere, conoce la muerte, conoce la nada, y después resucita y conoce la vida, o sea, no conoce, vuelve a la vida. ¿Jesucristo no representa para ti también esto? ¿Esta lucha entre el bien y el mal? Jesucristo no representa la lucha entre el bien y el mal porque su presencia y su encarnación es el triunfo del bien sobre el mal. La redención y la resurrección no son la derrota del mal. El mal ya conoce su derrota desde antes del comienzo de la historia humana. Lo que nos permite remontarnos a los testimonios de los exorcistas y de los exorcistas más reputados, los más serios. Por ejemplo, el padre Gabriel Amort, el padre Fortea, Amantini, ellos con una larguísima experiencia en el oficio del ministerio exorcístico, felizmente que lo han dejado por escrito, todo eso además se registra en el Vaticano, testimonian de que la guerra, hay una guerra muy antigua, antes de que existieran los humanos, y en esa guerra fueron derrotados las fuerzas del mal. Los ángeles que están al servicio de Satanás fueron derrotados y fueron desterrados a este mundo. El resto ya es conocido. Por lo tanto, ellos saben que tienen su hora contada, que no tienen opción, que la irrupción en la historia de Jesucristo no es la derrota de ellos, es la proclamación del triunfo definitivo de Dios, para siempre y por siempre. Entonces, es muy interesante ver esta dinámica del bien y del mal en el papel de Jesucristo. Porque todos conocemos el credo. Y en el credo se dice, pues, ¿no? Que bajó a los infiernos. Bajó a los infiernos. Pero muy poca gente se pregunta, ¿para qué bajó a los infiernos? ¿Cómo un ser que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, ¿para qué va a bajar a los infiernos? Bueno, pues los teólogos, felizmente que hay teólogos, hay bastante tratados para poder esclarecer este punto, baja a los infiernos para rescatar a los que no han escuchado la palabra y para los que han sido buenos. Hay personas buenas en otra etapa de la historia no conocían la revelación y acordándose de ellos los lleva al cielo. Entonces, esta historia nuestra tiene que ser en realidad leída y considerada desde un punto de vista no solamente materialista e historicista, sino que también debe ser involucrado la visión de la teodicea y la visión escatológica. De lo contrario, estaríamos únicamente dando la razón al principio inmanentista de la filosofía moderna, que quiere verlo todo de una manera materialista, de una manera terrenalista, y de una manera donde la materia está esclavizada, donde el espíritu está esclavizado a la materia. Felizmente que evidencias abundan en el sentido contrario y permiten sostener, pues, que esta es una división sesgada que ha hecho mucho daño en los últimos 500 años al hombre y que lo ha puesto contra las cuerdas. Estamos a punto de que triunfe una inteligencia artificial totalmente autónoma. Si llegamos a ese punto, ya lo han dicho pero muy preocupadamente los científicos y la gente dedicada a la inteligencia artificial, vamos a llegar a un punto realmente de posible exterminio de la humanidad a manos de estas máquinas inteligentes.
Yo escribí una novelita que se llamó Cibergedón en el 2020. Después de un año de la pandemia, escribí un librito, una novela distópica, en el que me prefiguro pues de que se llega a ese punto, la civilización llega a ese punto, hipertecnológica, crea la inteligencia artificial autónoma y esta pues toma decisiones al margen del hombre y ve que el hombre es el que ha hecho más daño a la naturaleza y al mundo y decide su exterminio. Se hace de las armas atómicas, del control de los chips de las armas atómicas y desencadena un exterminio nuclear por todo el planeta. Ellos se resguardan con sus propios medios para no ser afectados y en fin, esta es una novelita distópica, ¿no? Pero ya ha dejado el terreno de la novela para que científicos se pronuncien, dando la voz de alerta y de alarma de los peligros que nos acechan. Justo. Así que, sí. No, sí, es en esa misma línea también, para ir también de alguna forma cerrando la entrevista, ¿qué es lo que se viene para el futuro? Tú ya más o menos lo has avisorado tras la novela, pero esa fantasía se va a volver realidad. ¿Y qué es lo peor que puede ocurrir? Además de que la inteligencia artificial tome el mando y tome el poder y domine el mundo, ¿qué más podría ocurrir en el futuro? Y por supuesto, la materia, con la inteligencia artificial dominando el mundo, la materia se va a terminar por imponer completamente sobre el espíritu. Así lo entiendo yo. Tú también, me imagino. El año pasado publiqué un librito que se llamó Deus, Homo Deus es de Harari. Pero yo creo que no vamos hacia el Homo Deus. Y por eso llamé a ese libro, llamé el Ciberdeus. Si la civilización occidental, incluso la civilización que sobreviva a la occidental, prosigue en este camino de desarrollo autónomo de la inteligencia artificial, no vamos hacia un Homo Deus, vamos hacia un Ciberdeus. Y ese Ciberdeus va a llegar el momento en que en cualquier instante pueda tomar el control del planeta. Y eso es peligrosísimo, porque si ya es autónoma, no se va a regir por normatividad humana. Y vaya a saber Dios si es que va a tener alguna normatividad ética. Y no meramente cálculo, porque la máquina es muy buena calculando, pero no es muy buena haciendo normas éticas. Para eso es el hombre y su libertad. Para eso hay que tener libertad. Y la máquina no tiene libertad, tiene algoritmos programables. Y esto es peligroso. Penrose, en La mente del emperador, ese libro famoso, él habla de dos tipos de interpretación de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. Él es partidario de ver el peligro de una inteligencia artificial fuerte, donde ésta se vuelve autónoma y prescinda totalmente del hombre. Qué curioso, y esto ahora es el momento de decirlo, qué curioso que todas aquellas personas, incluidas santos, que han tenido visiones del cielo, han descrito un mundo sin tecnología. Han descrito un mundo donde obviamente predomina el espíritu sobre la materia, donde la bondad, se respira la bondad del creador del mundo, de Dios, la justicia divina, pero no hay tecnología, no hay chat, no hay televisión, hay libros, hay naturaleza, hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, pero no hay tecnología. Esto me hace recordar unas páginas leídas en uno de los libros de Verdiabet, no recuerdo cuál, en el que dice pues que la tecnología está adherida a una fuerza luciferina, porque despoja al hombre de gran parte de su autonomía que tanto defiende. Pero no es difícil darse cuenta, ¿no? De donde avanza la tecnología disminuye la libertad humana, porque el hombre tiende a deponer gran parte de su esfuerzo hacia las máquinas. Entonces, parece que el avance directo de la tecnología es inversamente proporcional al retroceso de la vida espiritual.
Mientras más tecnología, menos espíritu, menos desarrollo interno existe. Y hay que tener cuidado, porque ya hasta los propios pedagogos y la neurociencia está alarmando a los padres de familia de no dar tecnología a los niños hasta determinada edad, porque daña su cerebro. Ya los estudios en este campo están proliferando en este terreno. Así que la advertencia ya está dada. Las señales son notorias. Lo que falta es tomar decisiones concisas y coherentes. Y lamentablemente, al estar coludida la tecnología con las grandes corporaciones financieras, no es buen síntoma de que esto puede ser detenido. Porque mientras que la tecnología también sea responsable de generar capital y de enriquecer a las élites mundiales, no va a ser contenida. Al contrario, su desarrollo puede llegar a límites realmente demenciales. Ayer escuché una distopía de un norteamericano que trataba de advertir hacia dónde iba Trump. Y decía su reflexión distópica que Trump va a ser asesinado, pero va a ser asesinado no por mano humana, sino por la inteligencia artificial autónoma. Ahí tenemos otro ejemplo de la percepción de hacia dónde nos puede llevar una tecnología que sale del control humano. Pero el problema filosófico es, ¿acaso es posible dominar, controlar y tener subsumida una inteligencia artificial autónoma bajo normatividad humana? Yo creo que ese tema hay que meditarlo. Gracias, Gustavo. Y de hecho, esto ya ha ocurrido. Yo creo que hay un punto de inflexión a fines del siglo XIX, en el periodo de la paz armada y cuando ya después se produjo la Primera y Segunda Guerra, en el que, claro, la tecnología no tenía autonomía, estaba todavía dominada por el hombre, pero igual el hombre la dominó para matar a otras personas. Y la mayor cantidad de muertes se produjo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial como nunca antes se había visto, o como nunca antes había pasado a la humanidad por algo parecido, y precisamente con la evolución de la ciencia. O sea, teniendo como arma la evolución de la ciencia, teniendo como arma a la tecnología, que es el producto de la evolución de la ciencia. O sea, tenemos antecedentes ya, ¿no? No, Permíteme, lo que permíteme, Carlos, permíteme, Carlos, hacer una acotación. sí, sí. Eh, efectivamente, efectivamente, y eso lo podemos ver en la crisis de la guerra en Ucrania. Trump retira el apoyo militar a Ucrania, al otanazi de Zelensky. Pero ¿qué dice el resto de los otanazis? Que no es el pueblo europeo, porque el pueblo europeo ya está despertando en masa. Las élites financiadas por las élites corporativas, dicen no hay que detener la guerra. La guerra sin Estados Unidos hay que continuarla, porque el peligro sigue siendo Rusia. Putin ha respondido, nosotros no tenemos ninguna reclamación territorial sobre Europa, y eso lo hemos dicho. Pero Macron y el primer ministro británico le han respondido, no, hay que preocuparnos por proporcionar armas atómicas a Zelensky y enviarlas también como paraguas a Alemania. La pregunta es, obviamente, si no responden a los intereses europeos, del pueblo europeo, ¿a quién responden? ¿A qué intereses responden estos cuasi líderes demenciales de europeos? A la élite mundial, o sea, al Reich Bilderberg, al Club Bilderberg, que se ha reunido recientemente. Y este Club Bilderberg, ¿cómo está compuesto? Está compuesto obviamente de dos grandes secciones. La sección diplomática, la que quiere un entendimiento pacífico y volver a una distensión mundial, un tránsito tranquilo hacia un mundo multipolar, y la sección más guerrerista, belicista, demencial, holocaustica, es la que está entronizada por el grupo de Bill Gates y de Soros. Porque esta gente ya tiene todo planeado. Sus búnkeres están listos para soportar una descontaminación nuclear por un siglo. Tienen todo, gimnasios,
no les falta pero ni masajistas para salir como Manco Papa y Mamá Hoyo de la tierra después de un siglo. Entonces, estamos viviendo un mundo realmente, un mundo en donde las élites corporativas, por sus afanes de egoísmo, por sus afanes de quitar a Rusia sus riquezas, están dispuestas a llevar al mundo a un holocausto termonuclear que sería el fin de la historia. No va a ser como dijo Einstein, que el hombre va a volver a pelear con palos y con piedras, porque ya no habrá raza humana. Las armas nucleares que se manejan hoy día son pues incomparablemente más potentes y destructivas que las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un plan demencial, un plan realmente satánico, el mal desatado. De ahí que muchos teólogos comiencen a hablar en este año, qué casualidad que el jubileo de la iglesia que debió haberse celebrado unos años posteriormente se ha adelantado. Qué casualidad que tantos hechos escatológicos se están comenzando a suceder. ¿Estamos acaso aproximándonos o ya se desencadenó el final de los tiempos? Porque el final de los tiempos tiene dos etapas, el juicio de las naciones y el juicio final. Lo primero que se ha de desatar es el juicio de las naciones. Entonces, este tema es interesantísimo y la mirada fría de la historia exige ver todo el panorama completo. El panorama inmanente, historicista, y el panorama trascendente, escatológico. Gracias, Gustavo. Gracias por haber accedido a la invitación, por haber presentado tu libro esta noche, o los contenidos esenciales de tu libro esta noche. Déjame decirte que conozco muy pocos filósofos que tienen una mente tan amplia y que conectan todo, tienen una visión muy integral de las cosas. Y se necesitan más filósofos que piensen así el mundo. Bueno, Gustavo, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? ¿Tienes algún número, un correo para que puedan acceder? Mira tú, yo ya me escarmenté. Yo ya dejé hace muchas décadas de distribuir mis libros en las librerías. Así que solamente hay una sola librería, librosperuanos.com de Virginia Vilches. Es la única librería con la que trabajo ya un buen tiempo sin ningún tipo de problemas. Así que ahí pueden remitirse. Genial, Gustavo. Muchas gracias por haber accedido a la invitación y bueno, te vamos a seguir teniendo dentro de este espacio que es además tu casa, porque tú eres socio de la Sociedad Peruana de Filosofía, has reactivado la Sociedad Peruana de Filosofía hace algún tiempo, así que tu participación va a ser siempre importante dentro de este lugar. Eso ha sido todo. Hasta una próxima, Gustavo, y también a nuestros Muy seguidores. amable. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Nos vemos.